vicepresidente de la Asociación Ateísta y habiendo especificado los objetivos que vamos a llevar a cabo conforme el año, vienen las palabras ahora del presidente de la asociación para aclarar también los fines. Gustavo Lamota. Muy buenos días, damas y caballeros. Agradezco la distinguida presencia de todos en este solsticio de verano, justamente el día de hoy. Estamos en el momento en que la Tierra está más alejada del Sol y gracias a eso es la ciencia. En determinada época ustedes saben que la mayoría del planeta, la mayoría de seres humanos pensaban que la Tierra era plana y que era el centro del universo. Por suerte esas épocas han cambiado. Ahora, gracias a la información, gracias a las redes sociales, poco a poco esa era de oscurantismo está quedando atrás y está viniendo una nueva era del conocimiento en la cual el debate, como bien dijo nuestro amigo vicepresidente, se va a priorizar antes que todo. Aquí nosotros representamos a una comunidad virtual que ha estado en continuo crecimiento desde el año 2010. La página fue creada por Lorena Zambrano, la secretaria de la asociación, Andrés Zules, un buen amigo de Quito, y mi persona. Si desean conocer más de esos inicios, les invito a la página principal que se llama Agnósticos Ateos Antirreligiosos del Ecuador, en la cual hay miles de publicaciones organizadas durante estos 3 años sobre el movimiento y el libre pensamiento. Aproximadamente a mediados del 2011 tuvimos nuestras primeras reuniones fuera de internet. La primera se efectuó en el Parque de las Iguanas y fue una conversación al principio entre amigos en las cuales se tocaron puntos filosóficos y todavía no había nada en concreto. Pero ahí tuvimos ya el agrado de conocer a nuestro vicepresidente Eduardo Espinosa. Luego empezamos a reunirnos en el Malecón 2000, donde conocimos a muchas personas ateas de diferentes tendencias e índole, y el grupo llegó hasta las 35 personas. Una de esas reuniones, gracias a recomendaciones de nuestra amiga Dayan Rodríguez, se puso en el tapete la necesidad de obtener personería jurídica para defender los intereses de nuestra minoría. Inmediatamente hubo consenso sobre la idea y empezamos la ardua tarea de la legalización de nuestro movimiento. En el año 2012 empezamos el proyecto que muchos de ustedes ya lo conocen, La Voz Ateísta, que en este momento, con mucho esfuerzo, hemos logrado ya los 46.000 live views, vistas en vivo, y hay exactamente 800 personas afiliadas, cosa nunca antes vista para un programa libre pensador, aparte que son muy pocos los programas acerca del libre pensamiento en América Latina. Como les decía, en el año 2012, ya conociendo los pasos para concretar los objetivos, elaboramos el Estatuto de la Asociación Ateísta Ecuatoriana, que la mayoría lo conoce, en la cual se conjuga muchos de los temas recurrentes en la mayoría de organizaciones librepensadoras del planeta. Tuvimos 2 intentos fallidos, producto de la complejidad en sí mismo de organizar por primera vez una asociación librepensadora de debates estériles, contrapuntos superficiales, fueron sus mayores piedras, pero sirvió para pulir ideas y tomar experiencia de los errores. Para el año 2013, gracias al apoyo de los socios fundadores, cada uno de ellos, bajo sus perspectivas individuales, como deberíamos empezar a visibilizar socialmente el movimiento ateísta, con ideas proactivas, cooperación, críticas constructivas y dialéctica, pudo empezar a marchar este proyecto que a partir de hoy en día se inaugura oficialmente. Me imagino que algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué la necesidad de una asociación ateísta ecuatoriana, cuando todos sabemos que el ateísmo es una relación personal con la realidad? Al no asociarnos, les comento, es más sencillo que atropellen nuestros derechos individuales. Es decisión personal no creer en Dios, pero cuando por esa decisión personal te botan del trabajo, te ponen malas notas en la escuela, te denigran, te marginan, o quizás eres víctima de acoso, intimidación, bullying religioso, tiene que haber un organismo que vele por los derechos de los librepensadores. Por eso, en la mayor parte del planeta, están surgiendo asociaciones ateístas para luchar contra las mentiras esparcidas por esta sociedad posmodernista. El contrapeso está en temas como la defensa del matrimonio igualitario, o mejor dicho, ahora poniéndonos en sintonía con la organización Silueta X de nuestra amiga Dayan Rodríguez, eso tiene que ir por paso a paso en esta sociedad. Y el primer paso es obtener la igualdad de género, que se reformen las leyes
del registro civil para que las personas trans no sean discriminadas y ya no haya ciudadanos de primera clase y de segunda clase. De ahí vienen otros temas más espinosos todavía, como la despenalización del aborto. Yo solamente como dato les digo de que desde hace 25 años está despenalizado el aborto en Canadá. Y sin embargo, en este país tienen el eje que es una educación sexual libre de dogmas, un alto acceso a anticonceptivos para poder decidir y el aborto legal para no morir. Bajo concepto de ellos, como les decía, hace 25 años está despenalizado y no ha habido una explosión de abortos ni nada. Todo aborto es una tragedia. Muchas personas se llenan la boca, podemos acordarnos como por ejemplo este grupo Los 14 millones, diciendo de que sí a la vida, pero yo sí les digo, si es que quieren ser pro vida, quieren defender la vida, adopten un niño desamparado, denle alimento a alguien que no tenga comida, y eso están haciendo algo por la vida, no quitando el derecho a las mujeres de decidir tener o no tener un producto. Peor en los casos de violación. En los casos de violación en el Ecuador se doble victimiza a las mujeres, porque aparte de ser violada tienes que ser retardada mental para poder acogerte a un aborto terapéutico. Y eso no puede ser posible y esas leyes tienen que ser reformadas. De ahí, la separación iglesia-estado. La educación secular. Vemos cómo los sistemas educativos han estado manipulados por la religión. La mayoría de nosotros nos han adoctrinado desde muy pequeños por la misma conquista española. Ustedes saben, fueron dados a muchos grupos religiosos la educación de nuestros países y entonces es muy importante enseñarles a nuestros chicos a pensar con criterio, a que hagan preguntas, a que debatan, porque el adoctrinamiento tiene consigo dogmas y cuando uno impone un dogma, uno no acepta una pregunta, uno no acepta un cuestionamiento sobre ese dogma es real y eso es un crimen hacérselo a unos niños porque siempre los muchachos, los adolescentes tienen que aprender a pensar, a debatir y a criticar. Tenemos también el tema de la eutanasia. ¿Cómo puede ser de que si nosotros de repente hay una metástasis, hay una enfermedad incurable, estamos sufriendo, no podamos tener derecho a nosotros decidir cuándo irnos de este mundo? O sea, es algo inhumano verdaderamente ver muchas personas, muchas familias en unos estados terribles porque solamente tienen plata la familia, lo mantienen con tubos por todos lados, años de años a la persona, a pesar que no haya ninguna esperanza y eso no puede continuar. De ahí, los derechos humanos en general, que ninguna minoría sea rechazada, contra el racismo completamente, contra la discriminación. Nadie sabe si en un futuro próximo tengamos un presidente mormón, testigo de Jehová, pentecostal, evangélico, que trate de meternos la Constitución en base a su libro, puede ser la Biblia o cualquier otro libro de los dioses, y quiere meternos presos por no creer en su amigo imaginario. Les comento que eso sucede en 8 países del planeta. 8 países todavía donde que tú te declaras ateo o no creyente, inmediatamente te pueden meter a la cárcel o ver cortado tus derechos o inclusive puedes tener pena de muerte. De ahí tenemos, ¿por qué antes no habían asociaciones ateístas? Porque no estaban dadas las condiciones. Como empecé mi discurso, las redes sociales han sido una gran ayuda. Antiguamente el ateísmo era solamente algo muy personal, de que muy pocas personas se atrevían a manifestarlo públicamente. Pero ahora cada vez que ustedes ponen like, ponen me gusta en alguna foto de la página, inmediatamente todo su grupo de amigos se está enterando de que ustedes son de esa ideología. Y eso ha conllevado de que inmediatamente sus amigos se cuestionen, pero si él es buena gente, pero es ateo, y ese es uno de los dogmas, ese es uno de los prejuicios sociales que estamos tratando de acabar. Principalmente visibilizando nuestro movimiento y que la gente se dé cuenta que no somos antiéticos, no somos inmorales, somos personas como cualquier otra. No estoy diciendo que los ateos somos moralmente buenos o que somos éticamente correctos. Hay ateos buenos, malos, incorrectos, correctos, como también lo hay creyentes, como en todo en la vida. Así es. Entonces, estamos diciendo de que actualmente en la Constitución que tenemos garantizados nuestros derechos mediante el artículo 66, inciso 8, en el cual dice claramente, se reconoce y se garantizará a las personas, 2 puntos, el derecho a practicar, conservar, cambiar,
profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que imponen el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. Repito de nuevo esta última parte porque es muy importante y es la base en sí de nuestra Asociación Ateísta Ecuatoriana. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. Entonces, acogiéndonos a nuestra Constitución, ejercemos nuestro derecho de declararnos libres de dogmas, sin ataduras ni pretextos para discriminar a ningún ser humano. Esperemos que las asociaciones librepensadoras se multipliquen no solo en nuestro país, sino en todo nuestro continente, pero al menos en la Asociación Ateísta Ecuatoriana no tienen cabida miembros dogmáticos, racistas, homofóbicos o fanáticos en general. No tenemos orientación política, puesto que el libre pensamiento es aparte de las tendencias políticas de sus miembros, pero compartimos objetivos comunes, tal como la educación secular, la separación de Estado e Iglesia, la eutanasia, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y los derechos humanos, la difusión de ciencia en sí. Cuando cualquier política progresista o secular que fomente y respete los derechos humanos, porque nosotros estamos innovando por un mundo secular. Nuestro eslogan, todos somos ateos, parte de la premisa que Dios es un fenómeno geográfico. Si estuviéramos en Irán, hablando en Irán, hablaríamos de Alá. Si estuviéramos en Nepal, hablaríamos de Buda. Como somos ecuatorianos, la mayoría habla de Cristo y de la Biblia. No hay que olvidar que los españoles conquistaron a los pueblos originarios de América imponiendo su religión sobre otros sistemas de creencia igual de primitivos. Como dato extra les digo de que en todos los lugares de Europa normalmente la custodia, que es como la copa donde guardan las hostias, tiene la forma de una copa toda enjollada, dorada. Solamente en Latinoamérica las custodias, ustedes deben de conocer, son con forma de sol, y era para hacer mostrar a la gente originaria de América de que su dios, que era el sol, el Inti, estaba absorbido con el clásico sincretismo de la religión. Bueno, entonces, y desde esa época han manejado en gran parte, como les decía, la educación, adoctrinando sus dogmas a todos nosotros desde que éramos pequeños. Cuando somos niños no tenemos el criterio para discernir qué información es falsa o cuál es correcta. Cuando un niño lo adoctrinan a creer sin ver o no cuestionarse, o sea, tener fe, se le está negando el pensamiento científico. Con ello también se le niega que pueda tener un desarrollo competitivo académicamente en este mundo. Y sinceramente el mundo es difícil y por eso tenemos un déficit de científicos y de tecnología dentro de nuestro país. Entonces, y es que es muy posible que ese chico que no le enseñan el pensamiento científico, que le enseñan a creer dogmas sin cuestionarse, sea un nuevo fanático a posteriori, de que los dioses les hablan en la oreja o que se comunican directamente. Eso es una hipótesis, porque ¿qué tan pocos científicos hay en nuestro continente? Y hablando de los últimos estudios poblacionales, se afirma que si todos los ateos fueran de los Estados Unidos, se perdería el 93% de los científicos de la Academia de Ciencias, pero menos del 1% de la gente en prisión. Eso es como lo más importante, tratar de romper el estereotipo, el prejuicio que ha habido siempre hacia la palabra ateos. Ateo significa no creer en dioses, no tiene ningún otro tipo de contexto más, es una, como lo he dicho algunas veces, es una relación personal con la realidad. Tristemente, personas que reciben apoyo en los medios viven diciendo y estereotipando, favoreciendo este prejuicio, relacionando la falta de ética con la no religión. Y eso es lo más importante, visibilizar nuestro movimiento, y por eso con mucho orgullo les digo, todos somos ateos y vamos adelante, esto es recién el comienzo. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a seguir con el cronograma. Ahora le tocan las palabras de nuestra compañera fundadora y también
líder de la silueta X, Dayan Rodríguez. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo no traigo ningún discurso. Quería empezar indicando justamente en relación a los dos discursos que tuvimos anteriormente, el presidente y vicepresidente de la Asociación ATEA, que sí, específicamente nosotros, por lo menos en Latinoamérica, ¿en qué ha contribuido Latinoamérica en el mundo? ¿En qué? ¿Qué es lo que ha contribuido? Nosotros tenemos manuales de psicología, de psiquiatría, de la ciencia, de OMS, un sinnúmero de cosas que están arraigadas justamente a las cuestiones americanas y europeas. Pero justamente, trayendo la cita que decía Gustavo, de que en Estados Unidos existe una gran cantidad de ateos, es porque específicamente esta gente se libera de todos estos dogmas y paradigmas que lo único que hacen es prácticamente secuestrarlos mentalmente. Con todo el respeto que se puedan merecer los creyentes, es así. Yo antes de ser atea, pasé por un proceso. Primero fue agnóstica, justamente Gustavo alguna vez dijo, los agnósticos son aquellos temerosos de que exista algo y que no exista, y luego indiscutiblemente llegar al punto de que no existe nada. Simplemente ha sido un proceso de casualidad y causalidad por la cual nosotros estamos aquí presentes. No hay nada fuera de lo paranormal o fuera de las líricas como escuchamos, o cosas abstractas que supuestamente han influenciado en el objeto que vendríamos a ser nosotros. No existe nada de eso. Obviamente hablo desde la ciencia, pues no. Y sí, entonces justamente estas creencias nos limitan, no nos permiten ir más allá, no nos permiten investigar, lo que también estaban diciendo mis compañeros, no nos permiten criticar nada, porque en el momento en que tú criticas algo, supuestamente estás en contra de eso, y como estás en contra, tienes que ser castigado. Blasfemia. Exactamente, blasfemia o cosas por el estilo. No debería ser así, o sea, simplemente yo soy una libre pensadora, tengo otro criterio en relación al existencialismo que me ha traído a este mundo, así de sencillo, y por tanto se me debe respetar y se nos debe respetar a los ateos y a las ateas. Pero sin embargo estamos en un contexto sumamente fundamentalista. En el momento en que tú dices que eres ateo o atea, la gente te mira, y lo peor de todo es que no solamente basta con cosificarte con la mirada, enseguida quieren convertirte. Es que Dios, es que esto, y la Biblia, y que no sé qué, y que bla bla, y que para aquí, para arriba y para abajo. Entonces eso es una invasión, eso es prácticamente una violación a mi derecho. Yo quisiera ver, o quisiera que alguien me diga en esta sala, ¿dónde hemos visto ateos que van a golpear la puerta de su casa? O los vemos leyendo un libro de, yo qué sé, de Charles Darwin en la Plaza de San Francisco. Nada de eso hay, por favor. Esa mayoría viola los derechos de la minoría, todavía. Y hay un sinnúmero de violaciones de mayorías hacia minorías por esta situación, en donde todavía no estamos dentro de democracia. Porque no es la democracia de la mayoría sobre las minorías, es la democracia de consenso, de entendimiento, de concertación entre diferentes ideologías, cualquiera esta la que sea. Entonces, retornando al tema de Latinoamérica, Latinoamérica no contribuye en nada, y justamente por eso es el último bastión de la religión. Es el último bastión de las religiones. Y por eso quieren estar aquí. Han colocado a un ser, a un individuo que obviamente es de Latinoamérica. Podemos ver cómo de los países de Estados Unidos crean sus sedes aquí en Latinoamérica para curar homosexualidad o para hacer un sinnúmero de cosas, porque todavía los latinoamericanos estamos, entre comillas, retrasados. No, a veces las personas no se dan cuenta de eso. Nosotros debemos ser parte del proceso científico, del proceso filosófico. Nosotros debemos de construir cosas reales y objetales, no abstractas. Y que a través de todo eso nosotros como latinoamericanos y por supuesto ecuatorianos contribuyamos también al criterio científico. Porque créanme, que las creencias, las creencias están justamente en decadencia en este momento, a nivel mundial, porque está obviamente prevaleciendo el criterio científico.
Alguna vez también en las redes sociales dijeron, pero ¿para qué se organizan? Van a caer en lo mismo de los dogmas de las religiones. No es así. Lamentablemente estamos en un contexto donde tenemos que organizarnos, porque si estamos dispersos no vamos a poder concretar acciones. Así de sencillo. Tenemos que organizarnos, tenemos que adquirir personalidad jurídica, tenemos que obviamente hacer posesionamiento y visibilización de criterios científicos aquí en Ecuador. Esta es la primera organización atea en Ecuador legalmente registrada. Para mí, para mis compañeros, estoy seguro de quienes forman parte y formarán parte de la misma, va a ser un orgullo pertenecer a algo así, pero sobre todo va a ser un orgullo que nosotros nos hayamos metido en este proceso en el cual vamos a ser vistos como quienes hemos contribuido para el progreso no solamente del país, sino para el progreso mundial a través del criterio científico y dejando nuestros dogmas a un lado. Muchas gracias.